Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Y estamos hablando de la religión en Egipto. El sistema de pensamiento egipcio es eminentemente polivalente, por el cual sí y no pueden ser complementarios y no antagónicos. A su vez, esto se sustentaría y contrapondría al principio de complementariedad. Este punto quedaría sin sentido si la comprensión del ser o no ser en el mundo egipcio, que fundamentaría no solo el sistema de dualidad, sino también su mitología. Para la mejor comprensión de la dualidad fundamentada en el ser y no ser, se usará el mito por antonomasia egipcio: la lucha fratricida entre Osiris y Set y la resurrección de Osiris y Horus, mediante Isis. Pero se hace imposible hablar de este mito sin hablar de la muerte. Con el estudio de la cosmovisión egipcia y la influencia de la muerte en su imaginario, por ello se hace necesario el estudio de las edificaciones funerarias egipcias entendidas como representaciones supraterrenales. Analizarán los ritos funerarios como pilares de la eternidad de la consciencia y, como no, el análisis del tránsito a la muerte y la inmortalidad del Ba egipcio. En conclusión, hemos pretendido dar una visión general a la que par sintética del sistema de pensamiento egipcio fundamentado en la mitología, donde la concepción abstracta y metafísica suele primar sobre la lógica racional de nuestro mundo occidental. De aquí devienen muchas de las dificultades que tienen algunos historiadores al analizar un mundo tan antiguo y simbólico, donde lo que realmente sería relevante era el simbolismo y la comprensión del más allá. Pero esto nunca sería carente de una lógica propia. Por eso el mundo egipcio es tan apasionante a la vez que misterioso. Su magia reside en nuestra comprensión simbólica y en esa solo es una de las muchas enseñanzas de ese antiguo pueblo que nos dejó. De la continuidad del pensamiento egipcio diremos que cabe tener en cuenta que para el estudio cultural religioso e ideológico egipcio no se hace indispensable el análisis puramente histórico positivista, se ha preferido resaltar otros puntos clave. Aún así es necesaria una comprensión y que sea en términos generales de la historia de esa civilización del Nilo. Para ello usaremos la obra de Jan Assmann y en menor medida la visión de John Wilson. Se han escogido estos dos autores por el antagonismo de sus discursos, mientras Assmann es un egiptólogo de pensamiento continuista en el ámbito cultural egipcio. Wilson seguirá una corriente mucho más positivista a nivel cultural de imposición de un modelo occidental. Pero este estudio seguirá en mayor medida la visión continuista de Jan Assmann, intrincada con la cronología clásica del mundo egipcio, propia del siglo XIX, pero que sería en parte aceptada por su separación en dinastías. Este listado de dinastías fue redactado por un sacerdote griego en el siglo III a.C., bajo el reinado del griego Ptolomeo II. La cultura egipcia destacará porque los llamados imperios no solo se concatenan unos con otros tras los correspondientes intervalos de decadencia, sino que realmente se sitúan los unos en referencia a los otros. El Imperio Medio, que conecta explícitamente con el antiguo, y el Imperio Nuevo lo hace con el medio, jamás se rompe de todo el contacto rememorativo con el pasado. Este pensamiento es el que legitimará, por tanto, este estudio que vamos a desarrollar y que el Imperio Antiguo se mantiene presente en los momentos esenciales de su lenguaje de las formas y de su mundo de representaciones a través de todos los cambios e invocaciones hasta la época grecorromana. En otras palabras, que los conceptos, textos y pensamientos que eran válidos en el antiguo imperio fueron también válidos hasta casi el fin cultural de Egipto. Aún así, se hace indispensable destacar algunos puntos clave de la historia egipcia. Si partimos del imperio antiguo, podemos ver que entre el tercera y la sexta dinastía el poder del faraón era supremo. Esta es la opinión de muchos historiadores, como Assmann, y en este punto coincide con Wilson. El faraón era un dios. Esto es clave porque tras el declive del poder del faraón, en el primer periodo intermedio, las herencias institucionalizadas darán el control de los nomos al funcionariado, desfragmentando el Estado y quitando poder al monarca. Con la recuperación en el Imperio Medio, el título que recibirá el monarca será el de Hijo de Dios. Así, tras un periodo de crisis, cuando el monarca recupere su poder centralizado y unificador de los dos Egiptos, habrá perdido su legitimidad como Dios terrenal, pero no su legitimidad de poder. En tanto,
que será hijo de Dios, su preeminencia permanecerá asegurada, pero su legitimidad religiosa se verá mermada, y con el paso del tiempo el estamento sacerdotal ganará poder. El primer periodo intermedio habrá acabado con la visión del dios faraón. Pero, volviendo al Imperio Antiguo, según Asman, las construcciones de las pirámides simbolizaron su cenit absoluto, nunca más alcanzado en tiempos posteriores. Según dicho autor, la población iría a edificar estas monumentales construcciones fúnebres empujadas por su idolatría y necesidad de contentar al faraón, ya que tras su muerte ellos debían estar próximos a él. Contrario a esto, encontramos a Wilson. Según él, el faraón del Imperio Antiguo también era un dios y visto como tal, pero difiere a la hora de legitimar sus construcciones funerarias. Según Wilson, las gentes de Egipto no acudían voluntariamente a las construcciones, sino que era el Estado, y por tanto el monarca, que aprovechaba las épocas de crecida del Nilo para contratar, bajo sueldo, a las poblaciones, dándole así recursos en épocas de más escasez. Dicho de otra manera, era el Estado el que empujaba a las poblaciones y no las poblaciones que se movían por su faraón. Es evidente que nuestro pensamiento lógico-racional, tan propio de Occidente, nos induce a ver como más lógica la premisa de Wilson, pero a lo largo de este estudio, que se irá mostrando la importancia de los dioses y la religión en el pensamiento egipcio, hay un hecho que ha llevado a muchos autores a inclinarse más bien por la opción de Asman. Porque, como ya se irá apuntando, si por algo destaca Egipto, es por su pensamiento de lo abstracto como divino. Pero esta concepción del dios faraón se rompería en el Imperio Medio, aunque no completamente, ya que el imaginario del monarca, como ente superior, seguiría existiendo y legitimándose en base a la herencia del Imperio Antiguo, mostrando esa continuidad que resalta Asman, ya que, a diferencia de otras culturas, los egipcios no pasaron un periodo oscuro o de gran ruptura, dado que un periodo de fuerte ruptura provoca que el poder central se legitime en base histórica y mitifique el pasado. Los egipcios no necesitan de esto, se basaban en las herencias culturales del Imperio Antiguo, pero no maximizaban a las gentes de esas épocas como mejores, ya que no necesitaban un pasado mejor para comprender su presente, era una cultura de continuidad. Una ruptura relevante para la mentalidad egipcia se produjo a finales del Imperio Medio, cuando la erosión estatal llegó a extremos insostenibles, situación que fue provechosa por unos invasores, los hicsos. Aún así, estos invasores nunca rompieron con la cultura tradicional egipcia, sincretizaron sus dioses con los locales y eso salvó gran parte del imaginario egipcio. Aunque afectó a su visión del pueblo escogido y legitimado por los dioses, no se perdió la fe en el Estado y la cultura egipcia se mantuvo intacta hasta el Imperio Nuevo. Cuando Egipto se liberó de estos pueblos invasores, se inició entonces el mayor periodo de conquistas territoriales de la civilización del Nilo. Este hecho es interpretado por muchos autores. Wilson ve en ello una reacción a la opresión extranjera y el miedo a su vuelta. Aunque si partimos del análisis de Asman, el monarca salido del Imperio Nuevo se vería en parte deslegitimado, no tanto en sus atribuciones de poder, como en su necesidad de buen pastor que proteja a sus ovejas. Según dicho autor, ahora el monarca necesitaría reivindicar su poder, aunque su legitimidad sea heredada de periodos anteriores, necesitará de otras vertientes para demostrar que el pueblo egipcio es fuerte, ya no solo por la figura de su faraón. Y para ello usa la guerra, perpetuándose así la política militarista de Tutmosis I y de pretensiones de anexión de Tutmosis III. Dada la brevedad de este estudio, se dejará el análisis histórico en el Imperio Nuevo, además que cabe comprender que la pretensión de este trabajo es más etnohistórica y por tanto se buscarán las bases culturales de dicha cultura egipcia y éstas se encuentran en su mayor medida en el Imperio Antiguo como germen, en el Medio como magnificencia literaria y en el Imperio Nuevo en su expansión territorial y su desarrollo religioso. Su punto más destacado es la revolución de Amarna y el atonismo propuesto por Akenatón, donde se hace patente que el faraón, aunque depositario de todo el poder central, no puede cambiar la tradición religiosa y cultural del Estado que sería heredada ya desde el Imperio Antiguo. Esto también se puede ver en el Libro de los Muertos, que aunque se cree que es del Imperio Antiguo, se redactó en el Medio, para poner por escrito unos conocimientos que se estaban popularizando y evitar en parte que la muerte se convirtiera en un tránsito hacia el Duat, igual para todos. Lo que interesa en este estudio es los conocimientos del Imperio Antiguo que seguían sirviendo en el Medio y por igual en el Nuevo. Aunque en este último ya podemos encontrar un suceso de ruptura, el faraón tendrá legitimidad estatal, pero la población ya no vería a su monarca como Dios
o hijo de Dios, sino que ahora ellos mismos se encomendarían a Dios. Ahora Dios está en su corazón, ya no es encarnado ni legitimado por el monarca. Eso quedó patente en el tercer periodo intermedio, cuando el poder sacerdotal será el que fundamentará la descentralización y de nuevo la división entre Bajo y Alto Egipto. Pero este apartado ya no entra en este análisis, que se centrará más bien en la fundamentación cultural del reino antiguo y en medio. Hablemos de la concepción de la divinidad: monoteísmo, politeísmo o enoteísmo. A lo largo de este punto intentaremos justificar y comparar las diferentes vertientes de la concepción divina del mundo egipcio en base al pensamiento de Erich Horn y Octavio Pulas, el primero próximo al enoteísmo y el segundo defensor de este, en oposición al pensamiento clásico monoteísta de otros autores como Antoine Bergot o los defensores de la vertiente politeísta como Frankfurt. Así pues, para iniciar el análisis es necesario primero dejar claro algunos conceptos como el de enoteísmo o enoteísmo politeísmo. Para comprender el concepto de enoteísmo se hace indispensable consultar a Horn, que en su obra El Uno y los Múltiples reformula dicho concepto. Definir enoteísmo en el mundo egipcio sería algo difícil, ya que es un tema aún abierto y en debate constante, pero si nos basamos en el fundamento, como hace Horn, podemos ver que la noción de divinidad ha sido representada básicamente como una banderola o estandarte. La definición de enoteísmo en base a dicho jeroglífico ha sido interpretado en diversas formas, incluso como un fundamento de la noción de bandera, donde inicialmente podría simbolizar el propio Dios de la forma abstracta, pero que designaría a una representación simbólica del mismo. Pero si nos centramos en el análisis de los textos sapienciales, podemos ver otras vertientes. Así, en una lectura atenta del enoteísmo de muchos textos sapienciales lleva rasgos inequívocamente solares, de manera que podemos sospechar que hace referencia al dios Sol, que bajo diferentes nombres fue adorado desde finales del reino antiguo como deidad suprema y sobre todo como creador y preservador de todas las criaturas y cosas. Esto llevó a muchos egiptólogos a pensar un politeísmo del pueblo, además de un monoteísmo filosófico, como sería el caso de Bergot. En los escritos de dicho autor podemos ver sus tendencias monoteístas en el mundo clásico o primitivo, donde hace apreciaciones como la siguiente: el monoteísmo no es tan solo un fenómeno cultural tardío, fruto de la concentración en un solo ser todopoderoso y trascendente de múltiples divinidades representantes de funciones y poderes diversos. En los albores de la historia, ya los hombres tenían conciencia de depender de un ser divino y celeste al que se concebía como único Señor y propietario de la vida y del mundo, un Dios Padre adorado, invocado y respetado en la ingenuidad de una cultura aún infantil. Es interesante señalar que esta actitud religiosa tan pura y simple se encuentra en los pueblos más desprovistos de medios económicos y más frustrados en el plano de la especulación intelectual, recolectores y pigmeos. Solo partiendo de este fragmento se podrían analizar multitud de hechos como la línea evolucionista de Bergot, que al catalogar estas culturas clásicas como aún infantiles y su referencia como recolectores y pigmeos, trazaría la tradicional línea entre la Grecia clásica, con el Logos, y Tales de Mileto, contra algunas poblaciones presuntamente inferiores o infantiles a nivel cultural, las africanas. Sin entrar a juicio en este procedimiento que podría llevarnos al análisis de unos procesos que no concierne al estudio, solo destacar que si aceptamos la premisa de Iniesta por la cual la cultura egipcia es descendiente y a su vez propulsora de un pensamiento y una cultura negroafricanos, estos pigmeos serían los mismos egipcios, y no se podría concebir un análisis de los albores de la historia sin un análisis previo del impasse al reino antiguo egipcio. Pero, volviendo al concepto monoteísta que concierne a este estudio, se hace patente el pensamiento de dicho autor que catalogaría las religiones politeístas no tanto como animistas en su expresión, sino más bien como monoteístas en su fundamento. Esto, el mismo Bergot lo aprovecha para el mundo egipcio, aceptando a un dios superior de carácter monoteísta para las élites que se encarnaría en el mismo faraón, pero separado de un pueblo infantil de tendencias politeístas. En la argumentación de Bergot se ve clara su intencionalidad evolucionista y de transposición de su realidad a contextos diversos y complejos en fragmentos como el siguiente. Se parte de una participación
inmediata en lo divino, expresado en símbolos, ritos e historias simbólicas, o sea, mitos originarios, y evoluciona hacia tentativas de explicación racional a través de la elaboración gnóstica de los mitos. La religión se racionaliza, los mitos se hacen menos religiosos, convirtiéndose en sistemas de explicación cosmológicas o culturales. Sobre la experiencia religiosa originaria, la razón destaca los elementos capaces de ser útiles a su empresa intelectual. De nuevo, dicho autor parte de la racionalización griega para generalizar a todas las culturas clásicas y primitivas en una misma corriente de evolución, pero como Egipto se escapa a estas premisas al mantener la pluralidad religiosa sin un orden de características preestablecido, es necesaria una vía de escape, un monoteísmo intelectual o de las élites. Cabe entender esto dentro del canon monoteísta occidental actual, donde Bergot solo buscaría una línea evolutiva lógica hacia dicho monoteísmo, legitimando al mismo. Es preciso mencionar que este autor fue profesor emérito de la Universidad Católica de la UE. Esta hibridación monoteísta-politeísta lleva a preguntarse en este caso por qué los redactores de los textos sapienciales, por regla general, solo le llaman Dios o un Dios o Dios de este país, y no Amón, Re o Pat. Bergot da la respuesta, porque los diferentes dioses, con sus nombres concretos, son para él solo hipóstasis, manifestaciones del uno, a quien llama Nur. Así, según Bergot, el nenoteísmo significaría una unidad en lo divino, una concepción divina, unitaria, monoteísta y solo aceptable a los iniciados. Pero si seguimos a Orr y Pilas en este pensamiento queda sin razón de ser, no es sostenible la tesis de Bergot. Pero la suposición que de que los redactores de los textos sapienciales se hubieran referido al nenoteísmo es uno, supremo Dios de los teólogos, que se ha vuelto en gran medida cuestionable, incluso inverosímil, aunque tampoco puede rebatirse con todo rigor. Para comprender la refutación es necesario antes entender la base de dicha refutación, esto es, el enoteísmo definido por el filósofo romántico alemán Schelling, quien por primera vez designó con el término enoteísmo un modelo religioso más allá del politeísmo y del monoteísmo que fuera capaz de expresar el culto al mismo tiempo a un Dios único, sin excluir la pluralidad de Dios. Piulacz modificará parte de este concepto, asimilando la multiplicidad de dioses como una esencia única, incognoscible, que no monoteísta. Este concepto puede parecer contradictorio, pero es porque partimos del sistema lógico-racional actual, donde la base de nuestro ser es la fundamentación de un hecho en negación de otro o sistema bivalente. Pero si aceptamos un sistema polivalente de concepción de la realidad, que defiende Ornock, y por consiguiente el mismo Piulacz, entenderemos el pensamiento enoteísta donde las posibilidades no son excluyentes entre ellas, sino más bien, al contrario, son complementarias. Cabe destacar que la perspectiva de pensamiento polivalente se fundamenta en el principio de complementariedad. Es necesaria esta aclaración, ya que posteriormente pueden aparecer ambos términos, uno en referencia a la teoría de Ornock, y el otro aspectos más genéricos. Este punto lo explicaremos con posterioridad, pero apuntamos aquí como base de dicha cosmovisión. Si aceptamos el principio de complementariedad, el enoteísmo sería más un hecho que una posibilidad y se refutaría a Bergot fácilmente. Así, según Octavio Piulacz, es cierto que en los textos egipcios siempre aparece una deidad creacionista que se entiende como divinidad suprema, aquel que no tiene segundo, que se ha creado a sí mismo. Pero las características de este ser supremo no se hallan unidas en Egipto siempre a una divinidad determinada, sino que pueden ser adjudicadas en cada caso a cualquier divinidad e incluso a deidades locales. En este contexto sería necesario citar a Sherwin Lowitt, que ya a principios del siglo XX hace referencia a esta concepción enoteísta sin entrar en análisis y aún sin comprender dicho pensamiento, ve muy claro que el pensamiento de los antiguos se expresa mediante todo un complejo de elementos que se sostiene sobre el mito. Al decir todo un complejo de elementos, ya deja abierta la posibilidad de una vertiente unitaria a la par que múltiple, donde una esencia creadora se desfragmentaría en diversas sin dejar de ser una, pero sin ser nunca una, más bien una trinidad. Como muy bien apunta Ornock, en el papiro de Leiden no se dice Dios se manifiesta en tres formas, sino que se utiliza la forma en plural. Tres son todos los dioses: Amón, Re y Pat. Oculto está su nombre cuando se presenta como Amón, como Re, él es percibido, su cuerpo es Pat.
un plural por tanto contrarrestado por pronombres en singular. Así se mostrará la Trinidad como base, pero no una Trinidad desunida y simbólica por separado, sino que unida en fundamento y separada en sus características internas o visibles, pero en esencia conjunta, que a su vez se manifiesta en la pluralidad. Eso es sin duda un claro ejemplo de noteísmo. Para dicha comprensión, Piulat se aparta por un instante del mundo egipcio y formula su base en la Trinidad de forma numérica, por lo cual el 1 solo es comprensible por la existencia del 2, pero este impasse del 1 al 2 se produce mediante algo oculto, que sería el 3, creando así la Trinidad egipcia. Este proceso es fácilmente refutable. Si aceptamos que la lógica nos lleva a dicha unión, pero si comprendemos el principio de complementariedad, la perspectiva de esta fórmula es otra. Nuestro sistema de pensamiento actual no dudaría en afirmar que es la razón la que interconecta el 1 y el 2, pero esto que se tacha de razón es existente, por tanto, si existe en la medida que se produce, es necesario su comprensión, y es aquí donde el mundo egipcio cogería un camino diferenciado, en busca de esta explicación, que solo se comprendería en base a un pensamiento abstracto y complementario. Pero, volviendo a la temática de este punto, cabe apuntar la importancia de los dichos textos sapienciales en el mismo mundo egipcio. Estas enseñanzas no son construcciones de pensamientos filosóficas, no quieren hacer afirmaciones definitivas sobre Dios, el mundo y las últimas cuestiones, sino darle al alumno, al que se introduce en el curso del mundo, consejos prácticos, instrucciones pragmáticas para su comportamiento con el mundo. Se trata aquí de la cuestión de cómo comportarse en situaciones descritas con exactitud respecto al prójimo, es decir, a los superiores, compañeros, subordinados, pero también frente a los dioses. Así, según este autor, estos textos sapienciales no responden a un carácter sacerdotal clave, pero responden como base del pensamiento egipcio, ya que estas eran las enseñanzas prácticas para todo buen egipcio si quería acceder al funcionariado o incluso tan solo comportarse correctamente en sociedad. Respecto a estas enseñanzas, se hace patente la influencia de Frankfurt sobre el pensamiento de Ornug, ya que según Frankfurt, los autores de estas enseñanzas no se presentan a sí mismos como sacerdotes ni como profetas. Se presentan como funcionarios de avanzada edad que, habiendo llegado al final de su carrera activa y exitosa, desean transmitir a sus hijos el provecho de su propia existencia. Pero respecto al enoteísmo como base religiosa, sustentada en una ambivalencia no contradictoria, el pensamiento de Frankfurt partió de otra línea. Frankfurt, aunque es consciente de la necesidad de lo que él llama no contrariedad, que no distaría mucho del sistema polivalente de Orr, aún sin partir del sistema bivalente del carácter binario, no entiende la religión egipcia como enoteísta o la representación de múltiples dioses encarnados en uno, sin ser uno. Frankfurt cree ver en la religión egipcia características claras del politeísmo. Según él, se sostiene sobre la experiencia que tiene el hombre en un universo totalmente vivo. El hombre se enfrenta con fuerzas donde quiera que va y en el seno de estos enfrentamientos no se cuestiona su unidad última. De esta manera, Frankfurt no solo está negando el concepto de monoteísmo que posteriormente defendería Bergot, sino que además también en parte se contrapondría a la fundamentación enoteísta de Ornug o Piulat. Aún así, Frankfurt leería ciertas posiciones que posteriormente serían analizadas por ambos autores, como el hecho de que en la religión egipcia existen un conjunto de doctrinas que nos sorprenden por su contradictoriedad. Aquí se hace patente que Frankfurt ve la problemática de la religión egipcia con su multiplicidad divina, donde las evocaciones de los dioses serían variables y sin una funcionalidad patente o clara en cada caso, como si se daría en el mundo griego, pero buscará una vía diferenciada para solucionar este conflicto, que aparentemente negaría el politeísmo tradicional, utilizando objetos de carácter material y animales sagrados para dar un carácter más bien animista a dicha religión. Según él, determinados objetos sagrados poseían un significado profundo, auténticamente simbólico, en cuyo caso la relación entre la deidad y el objeto sería comprensible. En estas relaciones mentales de objetos y animales sería donde se sustentaría el politeísmo. Puede ser que el error de dicho autor sea no analizar el concepto de enoteísmo desde su fundamento, perdiendo parte del eje de perspectiva histórica, intentando imponer un modelo clásico religioso sin definir dónde sustentar el mismo.
Aunque esta visión de objetos y animales sagrados de modelo animista no necesariamente negaría la fundamentación enoteísta, por la cual estas características también podían ser comprendidas como representaciones pictóricas de metalenguaje. Así, Frankfurt, incluso no analizando el concepto de enoteísmo, analizaría el simbolismo de las imágenes egipcias, pero a su vez negará que éstas siempre sean totalmente útiles, ya que parten de una premisa de abstracción pictórica, así se puede entender en el siguiente fragmento. Dice, puesto que los símbolos están definidos y son distintos, proporcionan un soporte engañoso a la investigación moderna. Y así se habla frívolamente de fetiches, dioses sol, dioses halcón, como si la precisión de estos términos tuviera alguna relación con los mismos dioses. Aquí, aunque de forma incipiente, podemos leer una premisa que Ornu extenderá y aplicará a su obra, que todos los dioses son múltiples, incluso en sus representaciones. Así, lo que es un dios no puede definirse. Cualquier afirmación que hagamos sobre él no excluirá una multitud de otras afirmaciones. Visto desde otra perspectiva, cada dios lleva dentro de sí toda la información de un determinado aspecto del mundo que en él ha tomado forma y ha entrado como figura en la consciencia humana. Mientras Frankfurt leería esta multiplicidad característica de los propios dioses, pero no entraría a analizarla, ya que su presunción politeísta limitaría dicho análisis a un mundo simbólico material y no en una esencia de un uno como fundamento de esta multiplicidad. Hablemos de las figuras animales en el mundo egipcio. Para revalidar su tesis politeísta, Frankfurt se sustentará en la interpretación del antropoformismo y los animales en el mundo egipcio. Frankfurt entiende desde buen inicio que los animales desempeñan un papel completamente inusual en la religión egipcia. Según él, no se trata de que ciertas cualidades divinas estuvieran articuladas por el animal, sino que los dioses egipcios no tenían un solo modelo de manifestación y no pretendían que sus diseños híbridos fueran imágenes de una realidad imaginada y que no deberíamos considerar a los dioses con cabeza animal por lo que parecen. Estos diseños eran probablemente pictogramas, no retratos. Se resalta la palabra pictograma, ya que Frankfurt hace una relectura simbólica del antropoformismo egipcio que adoptará el mismo Ornu. En su tesis, según él, es más acertada la propuesta de Frankfurt de entenderlas como ideogramas o como signos pictográficos cargados de sentido de un metalenguaje. Así, ambos autores entenderían la necesidad de comprender las imágenes de los dioses como pictogramas que simbolizarían algo en metalenguaje, o como diría Piulat, en lo abstracto, y nunca como representaciones reales. Dicho en otras palabras, el egipcio no imaginaba a Hathor con cabeza de vaca, sino que la imagen real de Hathor residía oculta para ellos. En este punto es donde las argumentaciones de dichos autores difieren entre ellos, mientras Frankfurt afirmaría que el egipcio interpretó lo no humano como sobrehumano, en concreto cuando vio los animales, y la continua sucesión de generaciones no experimenta ningún cambio, parecen compartir en un grado desconocido para el hombre la naturaleza fundamental de la creación, quedándose en una lectura superficial, que no entraría en el origen de dichos pictogramas. Si bien podría ser cierto esta lectura de inmutabilidad de los animales respecto al principio divino, Ornu buscará una salida más compleja. Según él, no debemos imputar al egipcio que se hubiera imaginado a Hathor como mujer con cabeza de vaca. Es más acertado ver en la vaca una manifestación posible de Hathor, en la cabeza de vaca, y en la cornamenta vacuna atributos que sugieren una forma de manifestación o un rasgo de la naturaleza de la diosa. Dicho en otras palabras, los pictogramas animales o antropomórficos no serían más que representaciones de atributos de un dios, que en esencia se mantendría oculto, y además estos atributos, aunque pueden estar relacionados a una sola divinidad, no tienen por qué pertenecer siempre a la misma. Por ejemplo, el demonio con rostro violento, representado con cabeza de gato, y en los ejemplares más antiguos tiene cabeza humana con orejas de gato, y el mismo dios del sol puede adoptar la forma del gran gato para castigar a sus enemigos. Por tanto, las características animales no resultarían más que un atributo para su comprensión humana, pero que no responderían propiamente a los dioses, sino que serían variables en funcionalidad y según la expresión del mismo dios en cada situación. Este concepto nos llevaría a otro punto que se iniciaría a continuación. Si estos atributos no son fijos en un mismo dios, sino que son aleatorios según la necesidad, entonces, ¿estos dioses no pueden ser siempre iguales? ¿Sus características varían según el momento?
¿Y su forma real se mantiene siempre oculta? Como se ha dicho en el punto anterior, según Hoare, los dioses siempre se mantienen ocultos al ser humano y su conocimiento solo se basa en sus atribuciones y repercusiones en la realidad. Pero un análisis en profundidad de dichos dioses nos lleva a un paso de mayor complejidad: la pregnancia de estos respectos con sus atributos y al ser humano. Así, la pregunta de los dioses pasa como toda cuestión histórica a través de los medios de la palabra y de la forma. Un contacto directo con los objetos de la cuestión no es posible. Pero un contacto con estos objetos solo podría significar una profunda conmoción. Todas las preguntas tendrían que enmudecer en ese momento del contacto con la divinidad. Toda mirada quedaría cegada. De este fragmento podemos entender que el mismo Dios se mantiene oculto a la esfera humana. Su comprensión es posible mediante la palabra, pero no se le puede observar directamente. En este caso, el pensamiento de Frankfurt se asemeja al de Hoare, pero matizará su base para acercarla al politeísmo. Los dioses egipcios parecen cautivos de sus propias manifestaciones, personifican el poder, pero en tanto que personajes siguen incompletos, y estos vagos y grandiosos dioses no eran distantes ni intangibles. El egipcio vivía siempre en la esfera de sus actividades, es más, en gran medida abarcaban estas actividades en términos de existencia humana. Para Frankfurt, los dioses no tienen una forma original, pero sí concreta, y como ya se ha dicho, los pictogramas serían representaciones simbólicas. Estos dioses se formarían parte constante de la vida humana. Al no ser distantes e intangibles, serían reales en la medida que el sol y el aire, Amón y Re, serían los dioses mismos, legitimando su modelo politeísta en un carácter animista, donde en el ejemplo de Amón y Re encontraríamos que ningún dios igualaba el significado combinado del sol y el aire. La teoría de Frankfurt es refutada por Hoare, gracias a la fragancia de los dioses, y según este, Amón y Re podría entenderse como sol y aire, pero lo que es un dios no puede definirse. Cualquier afirmación que hagamos sobre él no excluirá multitud de otras. Cada dios lleva dentro de sí toda la información sobre un determinado aspecto del mundo que en él ha tomado forma y ha entrado como figura en la conciencia humana. Ambos autores defenderían una misma corriente, por lo cual los dioses pueden representar diversos aspectos del mundo, pero se intuye su diferenciación en cuanto a la manifestación del mismo. Mientras Frankfurt entiende estos dioses como representaciones naturales, el aire, el sol, que no únicas, pero sí cognoscibles, para Hoare los ve como una manifestación de los mismos, pero que no se limitaría a esta forma, sino que tendría un carácter oculto, no entendible en el mundo conceptual, pero no por eso no existente. Esto debe ser al unir el principio de complementariedad del pensamiento egipcio, donde la pregnancia es innegable. Un dios se une con otro, y es un nuevo ser con nuevas características para aparecer en el siguiente instante en una multitud de seres. Lo que él es realmente queda oculto, pero su luminosa huella se hace visible. Por ello, Amón se une con Re, pero Amón no dejará de ser Amón y Re no dejará de ser Re, aunque a su vez puedan ser Amón y Re. La separación aún existe, en otras palabras. Uno no es uno, sino que dos, que a su vez pasará a ser tres, cayendo de nuevo en la Trinidad egipcia. Quizá la mejor definición posible de lo que significa el dios primordial en Egipto sería la siguiente, dada por Hoare. Dios como unidad en su veneración y revelación, como pluralidad en su naturaleza y aparición. Aunque autores como Ferran y Iniesta matizarían dicha opinión afirmando que el Dios primordial sería unitario en su naturaleza y en su revelación, mientras su pluralidad se mostraría en base a su veneración y aparición.